contrato desde el comienzo no solo no era bueno, sino que ese contrato, yo creo que es muy importante saberlo, tenía una serie de trampas escandalosas. Fíjate, la semana pasada mostré a la opinión pública documentos que era obligatorio mostrarlos. Es decir, un acta de una sesión de la Municipalidad de Lima realizada el 25 de junio del año 2009, donde se aprueba o se da inicio al proceso para otorgarle concesión de los peajes de la llamada Ruta Amarilla a la empresa brasileña, a la corrupta empresa brasileña OAS. Y lo que digo es que lo que reflejan esas actas es que en esa reunión el señor López Aliaga, actual alcalde de Lima, defendió el acuerdo con OAS y luego selló esa postura con su voto. El señor López Aliaga ha respondido a esta información con una cadena de agravios, insultos, intromisiones en mi vida privada, absolutamente impertinentes e imperdonables en un político, pero no ha respondido al asunto de fondo, que era muy simple. ¿Es verdad o no es verdad? Y si es verdad, el señor ha tenido que reconocer finalmente, que sí, pues, él apoyó el proyecto de OAS y él votó a favor del proyecto de OAS. Exitosa. Y lo que pretende que nos traguemos hoy es que el acuerdo con la corrupta OAS brasileña era bueno cuando lo firmaron ellos en 2009 y se convirtió en malo y corrupto cuando la señora Villarán cobró su parte del billete por empeorar ese contrato que desde el comienzo, según los técnicos, según los especialistas, era malo. Porque es mentira decir que ese contrato era bueno, que de pronto el señor Leo Piñeiro, que ha estado en la cárcel y sigue en prisión domiciliaria por corrupto, es decir, desde el comienzo, la sola decisión de entregarle al señor Leo Piñeiro esa concesión estaba mal, porque la ciudad de Lima no necesitaba entregarle el control de sus peajes a nadie para hacer obras. Está acreditado en ese momento por los mismos informes de la misma municipalidad que MAPE tenía los suficientes recursos para que en el caso que se hicieran obras tenía capacidad de endeudamiento porque tenía el respaldo de los peajes como una fuente permanente y garantizada de ingreso. Por lo tanto, número uno, no necesitabas a OAS. En segundo lugar, la construcción de un megapuente, o un megatúnel, perdón, por debajo del río Rímac, no era en ese momento una obra indispensable. Ese mismo dinero administrado por la Municipalidad de Lima, con endeudamiento propio de la Municipalidad de Lima, a ser pagados con ingresos propios de la Municipalidad de Lima, pudo utilizarse para transformar la ciudad de Lima. Y lo que se hizo fue regalarle a los brasileños, que no es que se volvieron... Exitosa. Leo Piñeiro no se volvió la Madre Teresa de Calcuta, hizo el negocio de su vida, uno de los grandes negocios de su vida. Porque al final de la historia, y esto es una información que no es una información hecha por cualquiera, el Instituto de Auditoría Forense Gubernamental, que encabeza el arquitecto Juan Miguel Guerrero Orbegoso, que ha hecho un estudio sesudo, serio, técnico de todos estos temas, concluye que Lima expresa durante la gestión de OAS, y si uno suma y resta los avances de obra, la recaudación de peaje y la venta a Highways Vinci, que es la empresa francesa a la que OAS, con su socio brasileño, que era el que le ponía el billete, ¿no es cierto?, cobraron. Al final, de lo que estamos hablando es que el beneficio para OAS, luego de haberse cobrado su inversión, es de 3.724 millones de soles. Idiota no era. Bueno, no se había vuelto el que ya era corrupto.
Leo Piñeiro estaba sobornando a todo el mundo en el Perú haciendo hidroeléctricas o tratando de hacerla, metiéndose en todos los negocios que fuera posible, como los del Club de la Construcción. Estaba metido de cabeza en el momento en que hizo el proyecto de la línea amarilla, que era parte del esquema de corrupción. Y les voy a explicar por qué, porque hay evidencias de que esto fue así. Es decir, fíjense ustedes, durante los años de la gestión de OAS en Lima Expresa, los beneficios para el concesionario fueron 3.724 millones de soles. 1.000 millones de dólares de beneficio, no de gasto, no, ahí no hay nada que descontar en lo que se metieron al bolsillo los brasileños. ¿Y saben cuánto recibió la Municipalidad de Lima en estos años, por el 7% de recaudación? 59.449 mil millones, o sea, ni 60 millones de sol. Ni 60 millones de sol. O sea que bueno no era este señor. Y bueno, lo que viene después, con lo que ha venido la administración de Vinci, donde el beneficio para Vinci ha sido hasta ahora 3.295 millones, y lo que va a recibir ha recibido hasta ahora la municipalidad son 233 millones. Es decir, eso es lo primero que tiene que quedar absolutamente claro, que ese contrato desde el comienzo no solo no era bueno, sino que ese contrato, yo creo que es muy importante saberlo, tenía una serie de trampas escandalosas. Fíjense ustedes, cuando uno hace una simple comparación, que es la que hace el Instituto de Auditoría Forense Gubernamental, sobre una experiencia similar a la del Perú, una experiencia parecida a la del Perú, que es la denominada Costanera Norte de Chile. La longitud de la línea amarilla son 25 kilómetros. La longitud de Costanera Norte de Santiago de Chile son 42.5. La construcción, las obras son 9 kilómetros en el Perú. En Chile fueron 42,5 kilómetros. El túnel en el Perú mide 1 kilómetro 630 metros. En Chile son casi 7 kilómetros, 6.9. ¿Ya? El plazo de la concesión que se ha otorgado en el Perú es 40 años. Bueno, 30 años le había dado Castañeda, 10 años le sumó a cambio de su billete Susana Villarán, pero Castañeda cuando regresó al municipio lo mantuvo y lo proyectó, o sea que cambio no hizo. La obra demoró 7 años en el Perú, 7 años. En Chile demoró 2 años y medio. ¿Ah? La inversión en el Perú fue en total 703 millones. En Chile fue 480. Pues ¿saben lo que eso significa? Que el costo por kilómetro de ese túnel en el Perú, o sea, sumando todo el costo de la obra y remitiéndolo solo al túnel, fue de 78 millones. 78 millones el costo por kilómetro, y el costo en Chile fue de 11. 78 millones contra 11. ¿Cómo cuesta tanto? Porque estaba sobrevalorado. Porque se sobrevaloró para llevarse una tajada gigante a la hora de cobrar, y en esa sobrevaloración meter a lo bestia las comisiones ilegales. Porque así es como funcionan las cosas, una sobrevaloración escandalosa. Explíqueme cómo es posible que construir un túnel debajo de un río en el Perú cueste prácticamente 7 veces más que en Chile. 7 veces más. Y la explicación es muy simple. Es muy simple. Es una escandalosa sobrevaloración para cubrir sobreutilidades permitidas solamente por la corrupción. Una cosa más, para hablar del tema en general de los peajes. Se supone que por los 139.6 kilómetros de vías que hay en Lima bajo peajes debería haber 2 peajes. 2 peajes. Hay 18 peajes. Debería haber 2 según la red vial nacional. 2 en estos 139 kilómetros. 6 son de línea amarilla, que son los más rentables, largamente. Y 12 de rutas de Lima. Pero no solamente esto, sino que
Si nosotros proyectamos lo que va a pasar, es decir, los contratos van a durar así como están, hasta el 2046 y 2049. ¿Y saben ustedes lo que eso significa en términos prácticos? Que la ganancia, el ingreso que va a haber y la ganancia por la administración de los peajes va a ser de 25.615 millones de dólares. ¿Y cuánto se va a llevar la municipalidad? El promedio, 5.5, 7%, en el mejor de los casos. O sea, esto es un escándalo. Le han expropiado a la ciudad de Lima su principal fuente de ingresos para que ésta se convierta en una utilidad escandalosa a la que se ha sumado dentro de esa utilidad, porque no es que los brasileños meten la mano al bolsillo de sus ganancias para pagar las comisiones, no, para pagar las comisiones sobrevaloran todo. Sobrevaloran absolutamente todo. Es más, ha ocurrido otro hecho escandaloso sobre el que hay que llamar la atención. ¿Cómo así se tomó la decisión en la Municipalidad de Lima? O sea, ¿quién sustentó la validez técnica de aprobar algo como otorgarle a los brasileños de OAS la concesión de la línea amarilla? ¿Saben quién firma el informe técnico? Un ingeniero mecánico electricista. Un ingeniero mecánico electricista que además de un día para otro, y no estoy mintiendo, de un día para el otro, le aumentan más de 100 millones de dólares al costo de la obra. O sea, un día costaba 400 y tantos, al día siguiente costaba casi 600. Y está firmado por un ingeniero mecánico electricista que se llama Aldo Luis Solimano Semorile. Y todo esto lo ha señalado la Contraloría durante años. Durante años. Es decir, es verdad que Susana Villarán empeoró este contrato. Es verdad que Susana Villarán ha recibido dinero por ese maquillaje de mejoramiento que se hizo al contrato de una manera escandalosa, regalándole 10 años más a una concesión que ya de por sí era absolutamente dañina para la ciudad. Pero lo que también es cierto es que desde el comienzo ese contrato estaba mal, porque no era necesario, porque la ciudad de Lima podía hacer esas obras, porque el sustento técnico en el que estaba basado era falso, porque la generación de recursos por parte de la EMAPE a través de los peajes garantizaba que la ciudad podía manejar sus propios recursos y a partir de ello incluso su endeudamiento, y porque la única razón con la que uno puede explicar, o sea, ¿cuál es el móvil de la gente que tomó una decisión tan perjudicial para la ciudad? Cuando estamos hablando de 3.000, 4.000, 5.000, 25.000 millones, estamos hablando de dinero que la ciudad ha dejado y está dejando y va a dejar de percibir. O sea, ¿cómo es posible que hayan tomado decisiones de esa naturaleza? Y hay solo dos explicaciones. Una absoluta y total ineptitud o simple y llanamente corrupción. Simple y llanamente corrupción. Explíqueme, por Dios, cómo puede costar un túnel 11 millones en Chile y 70 millones acá. ¿O más? Explíquenme. ¿Cómo es posible que un ingeniero mecánico electricista te dicte lo que tienes que hacer en materia económico-financiera? ¿De dónde ha salido eso? ¿Cómo es posible que se otorguen esos plazos que no tienen ninguna relación con los costos reales? Y el mantenimiento, porque podemos hablar también del mantenimiento. El costo de mantenimiento en este momento es de 176.1 más que el promedio nacional. O sea, acá todo está sobrevalorado. O sea, lo que nos registran como costo de mantenimiento de los peajes de Lima, incluyendo el de línea amarilla, es 176.1 más que el del resto del país. ¿Cómo es posible? Es bien simple. Porque todas las cifras acá están simplemente manipuladas y todo está hecho para daño y perjuicio de la ciudad y para que dos empresas corruptas y quienes se han asociado a ellas luego, porque encima han tenido el descaro tanto OAS de venderle a la francesa Vinci
y Rutas de Lima o Odebrecht de venderle parte de su participación, ¿no? a Brookfield, que es una compañía supuestamente financiera canadiense donde se sospecha que la misma Odebrecht tiene participación. O sea, les hemos permitido incluso que hagan eso, que no solamente se queden con nuestra principal fuente de ingresos, sino que además tengan el descaro de venderla para multiplicar sus ingresos. Y ahora nos ven a alguien a decir de que en realidad era un buen gesto, pues esta buena gente, estos amigos de OAS que se la jugaban por un país sin esperanza, ¿no? ¿Qué país sin esperanza? Por Dios. O sea, esto no tiene nada que ver con la situación política en el Perú, esto tiene que ver con un operador tramposo, un empresario absolutamente corrupto y corruptor que vino a hacer, así como Rutas de Lima, como la Línea Amarilla, otros negocios corruptos. Y esto está corrupto desde el comienzo. Y acá nos van a tener que dar explicaciones, no solo Rafael López Aliaga, nos van a tener que dar explicaciones los señores alcaldes que han estado ahí todos estos años, pero también los señores y señoras regidoras. Porque ese día que votaron, ese 25 de junio del 2009, en que votaron a favor de regalarle la línea amarilla, los peajes de la línea amarilla en una concesión de 3 años a la empresa corrupta brasileña OAS, no solamente estaba Rafael López Aliaga, estaba el finado alcalde de Lima, estaba la señora Norma Yarrow dirigiendo la sesión, estaba el señor Ángel Delgado Silva, distinguido abogado, estaba la señora Marisa Glave, que se abstuvo, y se abstuvo porque dijo, yo me había comprometido con la gente de los barrios que no se iba a tocar sus áreas en las expansiones, entonces por eso yo no puedo votar, pero no porque estuviera en contra. Nadie se opuso. Todos a favor de causarle un enorme daño a la ciudad de Lima. Eso es lo que estamos discutiendo. Y eso es lo que requiere respuestas. Y esto tiene que terminar de la única manera que tiene que terminar. Esos peajes tienen que ser recuperados. O sea, no es posible que les sigamos regalando a estas concesionarias la principal fuente de ingresos de la ciudad, que además ha sido obtenida a través de mecanismos tramposos, ilegales, en base a sobrevaloraciones, a comisiones ilegales, a la compra de voluntades. Todo esto tenemos derecho no solamente a recuperar la principal fuente de ingresos de nuestra ciudad, sino en segundo lugar, recuperar todo el dinero que nos han levantado, porque todo este dinero que se llevaron en base a un contrato que de origen es ilegal porque es corrupto, lo tenemos que recuperar. Y la cosa es al revés. Nosotros tenemos que ir a tribunales internacionales a que estas concesionarias nos devuelvan toda la plata que nos han robado, porque ese es el nombre que esto tiene. Nos han robado y lamentablemente nos han podido robar porque ha habido autoridades, ha habido regidores y ha habido alcaldes que no solamente han permitido que esto pase, sino han sido los que han provocado que esto ocurra. Y tienen que asumir su responsabilidad y no responder con insultos, con agravios, sino con una explicación que yo no sé cuál va a ser razonable de cómo pudieron hacer esto que nos hicieron como ciudad, que le hicieron a todos y cada uno de los más de 11 millones de personas que vivimos en esta ciudad. Yo creo que tenemos derecho a ser respetados y a conocer la respuesta. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Antes de seguir adelante, señora Magariño, yo quiero hacer un punto aparte. Yo quiero agradecer las muestras de solidaridad y de empatía que ha habido con respecto a este asunto de parte de periodistas que no tienen nada que ver conmigo, que hemos discrepado en algunos casos durante no solo años, sino hasta décadas, como el propio Federico Salazar, que escribió un artículo en el diario El Comercio, y como otras personas con las que guardo diferencias, pero que han sabido marcar una raya en el piso. O sea, los periodistas no podemos permitir que se haga o que se pretenda hacer lo que Rafael López Aliaga
ha hecho en estos últimos días de la semana, en vez de responder como autoridad por sus actos, por sus decisiones, por sus votos y por sus palabras, lo único que ha hecho es agraviar e insultar. Eso no solamente no se debe permitir sobre mí, sino sobre nadie. Sobre nadie. En eso todos tenemos que estar juntos. Porque al final, más allá de nuestras diferencias, perseguimos lo mismo. Perseguimos que este país sea distinto, que este país se enderece, que en este país se acabe no solo la corrupción, sino la prepotencia, el abuso de los políticos. El uso abusivo del poder es algo que tiene que terminar. Y desde acá, una vez más, mi reconocimiento a las personas que han sido capaces de poner nuestras diferencias, incluso nuestras confrontaciones en algún momento de lado y poner delante cuestiones que creo a estas alturas para todos son de principio.